Hola a todos, hoy en Jóvenes de Paleque tenemos a Mar. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Ella ha convertido su pasión por la música en su profesión. Vive en Viena, trabaja como violinista profesional en distintas orquestas de Austria y Alemania y acaba de finalizar un máster artístico en interpretación clásica y contemporánea del violín. Vamos a conocer cómo ha sido ese camino y descubrir qué hay detrás de una vida dedicada a la música. Para quien todavía no te conozca, ¿quién es Mar Miñana? Pues soy una chica normal, de 30 años, que bueno, siempre he tenido pues muchos intereses creativos y al final pues me encantó. Empecé a tocar el violín, me gustó mucho y hasta el día de hoy pues sigue siendo pues mi pasión y mi trabajo también. Acabas de terminar un máster en Austria. ¿Qué has estudiado exactamente y cómo ha sido ese recorrido desde Pilar de la Granada hasta Viena? Yo empecé estudiando aquí en el Conservatorio Profesional de Música Mariana Bates en Pilar de la Horadada, hice el grado elemental, luego el grado medio y cuando terminé, a los 18 años, después de segundo de bachillerato, empecé a hacer el grado superior en Barcelona, que bueno, en España es considerado, se llama grado superior, pero en otros países de Europa se considera un grado normal, un universitario. Estudié esos 4 años allí. Cuando terminé y me gradué, hice de au pair de mi profesora de violín en Salzburg, viajé por primera vez entonces a Austria y al año siguiente empecé a hacer mi máster y la verdad es que he tardado bastante porque he estado compaginándolo con otros trabajos, etc. Y eso, hice en la Universidad de Linz, Anton Bruckner, mis 2 años de máster artístico. Mucha gente piensa que estudiar fuera da vértigo. Sí, mucho. ¿Cómo fue tomar la decisión de marcharte tan lejos? Pues a ver, más que nada fue una oportunidad que me vino. Cuando yo estudiaba en Barcelona, un profesor de los que yo tenía me puso en contacto con una amiga suya. Y esta mujer me dio una clase de violín allí. Y a mí me encantó, o sea, quedé súper impresionada y dije, ¡buah, yo quiero ir a estudiar donde esté esta mujer! Y entonces, al final ella me terminó ofreciendo ser su au pair en su casa, o sea, cuidar de su niña durante un tiempo y a la vez recibir clases de ella y de su marido, que también es músico. Y bueno, también me daba la oportunidad de ir a ver muchísimos conciertos, bueno, de conocer muchísimos músicos muy famosos bueno, del panorama de la música clásica en ese momento. Y bueno, fue un shock bastante grande cultural después de haber estado en España, pero lo llevé bien. Más que nada, la gran dificultad que encuentro es el idioma, es a veces una barrera. Claro. Sí, sí. El alemán es difícil, o sea, pero a mí me cuesta. ¿Recuerdas cuando dijiste, quiero dedicarme profesionalmente al violín? Pues creo que no hubo así un momento concreto, pero yo creo que a partir de los 12, 14 años, yo tocaba en una orquesta, en la Orquesta de Jóvenes de la provincia de Alicante, que eso es pues un conjunto de niños, bueno, de niños, adolescentes más bien, de los 12 a los 20 años quizás, que se juntan para tocar. Y a mí eso, la verdad es que me abrió muchas puertas, o sea, conocí a un montón de gente que tenía aproximadamente mi edad y tenía intereses muy parecidos. Entonces, como que me sentí muy a gusto en ese ambiente y no sé, yo era una niña igual un poco rara, no sé, pero ahí como que encontré a gente tan rara como yo, entonces fue como un impulso de, pues si yo me siento aquí en mi salsa. Al final es algo súper divertido, en plan estar tocando un instrumento con un montón de gente y ver que hay un resultado y que eres parte de él, no sé, crear música es súper bonito. Pues eso me hizo seguir adelante, yo creo. Actualmente eres violinista freelance. ¿Qué significa exactamente? Me llaman quizá de la Orquesta Mozarteum de Salzburg para ir tocando este proyecto que dura una semana en Salzburg. Yo acudo allí, hago mis ensayos, conciertos tal y cual y me vuelvo a mi casa. Lo mismo si me llaman de cualquier otro lugar o necesitamos esta noche una sustitución
de tal ópera en cierto teatro en Passau o en Alemania. Pues si puedo, si estoy libre, voy allí. O sea, mi horario es bastante irregular y depende muchísimo de las ofertas que me van llegando. Hay veces, por ejemplo, en diciembre suele haber muchísimos conciertos, en general, conciertos de Año Nuevo también en enero, y está como muy solicitado, pero hay meses que quizá no hay tanta demanda para nada. ¿Cómo es un día normal en tu vida en Viena, desde que te levantas hasta que termina el día? No existe un día estándar normal, la verdad. Hay días que, yo qué sé, me tengo que levantar a las 5 de la mañana, coger un tren para estar a las 9:30 en Alemania, en Passau, ensayando a las 10. Eso es un día y luego quizá duermo, o sea, me pone la orquesta un hotel y duermo en este sitio por la noche, o tengo concierto, no sé. Y luego hay días que me dedico simplemente a estudiar violín, o sea, a practicar, porque como músico siempre tienes que estar en forma, es como si eres un deportista, o sea, todos los días tienes que entrenar. Eso, estudiar, también hago deporte, me gusta mucho, cuido la alimentación, no sé, me gusta llevar una vida sana y yo qué sé, salir a dar una vuelta. Nada excéntrico, yo creo, pero sí que los días son muy distintos. Desde fuera vemos los conciertos muy bonitos, pero ¿qué es lo duro de esta profesión? Hay muchísima competitividad y muchísimo estrés en general. A veces es súper duro como en el momento del ensayo o en el concierto, a pesar de toda la presión que tienes que hacerlo muy bien, tus compañeros son profesionales muy buenos y tienes que dar la talla, tienes que estar haciéndolo genial y también cuentas con un poco el compromiso de si esta gente te ha llamado para colaborar con ellos, pues tienes que hacerlo lo mejor posible porque tienen un prestigio y tal. Y si no lo vuelves a hacer bien, esta gente no te va a llamar porque hay muchas personas que también son muy buenas. Entonces siempre trabajas con esa presión. ¿Cómo se vive estar lejos de casa en esas fechas? Pues, a ver, es triste, me gustaría estar con mi familia, pero a la vez ellos ya entienden por mi trabajo lo que hay. O sea, para mí, pues trabajar de noche es lo normal, o trabajar fines de semana. Y esto en festivos es cuando, sí, normalmente es cuando más conciertos hay en festivos. Entonces, bien, pues, lo tengo como muy asumido, me encantaría estar con ellos, obviamente, pero a la vez estaré con un grupo de, no sé si somos 15 o 20 músicos más, y todos están en la misma situación. Claro. Entonces, al final terminas celebrando con ellos, y cada uno de su padre y de su madre. O sea, igual esta chica viene de Serbia, el otro es de Corea, el otro es chino, el no sé qué. Al final, como que nos une el estar este tiempo juntos, viajando y haciendo conciertos, y se pasa bien. También existe mucha competitividad. ¿Cómo se aprende a gestionar la presión antes de una audición o un concierto importante? Pues con experiencia, la verdad, o sea, al cabo de los años y exponiéndote mucho a situaciones de estrés, o sea, es así. Creo que los nervios no se pasan, o sea, no hay un momento que diga, no, ya no tengo nervios para nada, pero sí que lo gestionan mejor. También no es solo con el tiempo, es con la práctica, con el estudio, con insistir, o sea, hay que estar ahí, nada te cae del cielo. Has trabajado con músicos de muchos países. ¿La música realmente rompe todas las barreras? Sí, digamos que estandariza dentro del grupo. Yo qué sé, al final todos estamos leyendo la misma partitura, cada uno lo toca a su manera, pero no dejan de haber diferencias, digamos. Y es guay, o sea, a mí me parece lo interesante también, como que ya no solo por el hecho de qué país vengas, bueno, de tu historia personal, de cómo han sido tus profesores, cómo has aprendido, en qué sitios has estudiado, vas a leer una partitura de una manera o de otra. ¿Hay algún concierto o escenario que nunca olvidarás? La primera vez que toqué, por ejemplo, en el Musikverein, que es
auditorio súper famoso donde hacen el concierto de Año Nuevo el 1 de enero en Viena. Es un sitio precioso, súper dorado, con un montón de esculturas, que va gente vestida como súper de gala, súper elegante. Recuerdo que la primera vez que toqué ahí fue como, o sea, abres la puerta al escenario o a la sala, que se llama precisamente la Sala Dorada, y es como, wow, qué bonito. O sea, dije, qué pequeña me siento ante una cosa tan increíble, tan bonita. O sea, te pones a mirar detalles y te sientes como súper rodeada de, wow, qué chulo, me siento igual como que he viajado en el tiempo, no sé. Cuéntanos alguna anécdota divertida o inesperada que te haya pasado con el violín. Vale, una vez estaba tocando de concertino, que esto es como el líder de la sección de violines de una orquesta. Entonces es como, tienes igual solos o te están mirando continuamente, ¿sabes? Y estaba tocando eso con la orquesta de la comunidad, la joven orquesta de la Generalitat Valenciana, igual hace 10, 12 años, no sé. Y en medio del concierto estábamos en San Jerónimo de Cotalba, creo, o algo así, en Valencia. En medio del concierto, al estar al aire libre, se me rompe una cuerda. Y era como, ostras, pues anda que no me quedan 3 solos, no sé qué, no sé cuántos. No puñó el pánico, sabía lo que había que hacer, pero fue una cosa súper ágil. Normalmente los músicos saben el protocolo que hay que seguir y en caso de que sea el concertino, la persona que se le rompa una cuerda, alguien le tiene que ceder el violín, o sea, en el momento del concierto, súper rápido y súper loco. Entonces, enseguida fue como, la cuerda salta, el violín mío lo pasé enseguida para atrás y alguien me pasó su violín y yo seguí tocando con otro violín. Sin conocer ese violín, sin tener ni idea de cómo iba a sonar y tal, pero había que salvarlo. Y nada, fue como muy intenso. Y una curiosidad, cuando llegas a casa y quieres desconectar, ¿escuchas música clásica o en Spotify suena de todo? Suena de todo. Me gusta escuchar cualquier cosa, o sea, obviamente también escucho música clásica para estudiar y tal, pero realmente necesito desconectar y escucho, yo qué sé, pop rock de los 90, me encanta escuchar podcast, o sea, soy súper aficionada a los podcasts, entonces eso. Mucha gente piensa que desde un pueblo pequeño es muy difícil llegar lejos, pero es un ejemplo de lo contrario. ¿Qué les dirías? Que no, que hay que insistir y buscar también gente con, no sé, que tenga afinidad a las mismas cosas o gente que te inspire o en redes sociales, pues si hay algo que realmente te apasiona, pues investigar sobre ello y yo qué sé, no tener miedo a contactar con tal persona que hace tal cosa, tipo, por decir un ejemplo, o mi caso. Igual hay un violinista que yo veo que digo, ostras, me interesa bastante cómo está tocando, me gusta mucho lo que hace, me gustaría aprender de él, o yo qué sé, te pones a investigar su currículum, ves dónde ha estudiado, qué profesores hay ahí, no sé, investigar y ver un poco, y esas personas ya te van guiando. Y al final, bueno, igual tú esperas acabar en Estambul y terminas en China, ¿no? Sí. Pero, no sé, ir investigando y dejar que la vida te lleve. Yo no sabía que iba a acabar en Austria tampoco. Claro, y no tiene nada que Sí, ver, sí. aunque el pueblo sea pequeño, que puede tener Para mucha nada. salida. No, y ahora encima con las redes sociales y Claro. todo eso, yo lo veo, o sea, no es fácil, pero con un poquito de interés y ganas y no llevar un no por delante, o sea, no decir, ay, no, es que no soy suficientemente bueno. No, no, no. Hay que intentarlo. O sea, ponte y ya veremos. Claro. Y siempre se te suelen abrir puertas, yo creo. ¿Qué es lo que echas de menos del Pilar cuando estás en Viena? El sol. El sol. El sol, la luz. O sea, eso una burrada. Mi familia, obviamente. El Mercadona también, o sea... Pero definitivamente la luz.
¿Cuál es tu gran objetivo ahora mismo? ¿Dónde te gustaría verte dentro de 5 años? Pues, a ver, como gustarme, me encantaría poder estar trabajando de manera estable en una orquesta, porque ahora mismo el ser freelance, pues, me desgasta mucho en cuanto a viajes, que también me encanta, o sea, si voy de gira a China o he hecho ya por Europa o en Polonia, que estuve en enero y tal, es una experiencia súper guay, pero estar viajando tanto Cansa mucho. desgasta y a veces es como, jolín, desearía tener un trabajo, o sea, tocando en orquesta también, ¿no? Pero en un sitio fijo, en Viena, por ejemplo, que es donde vivo y a mí me gusta mucho. Pero bueno, que hay mucho nivel, mucha competitividad, depende también, se tienen que ofertar plazas, que no es tan fácil. Entonces, bueno, veremos. Veremos a ver qué va pasando, pero me gustaría. Para terminar, ¿qué consejo le darías a cualquier joven que tiene un sueño pero todavía no se atreve a dar el primer paso? Pues que siga su instinto, o sea, y que tenga personalidad y que crea en él mismo, o sea, que nadie te diga, ay no, eso es muy raro, o nadie más ha hecho eso. No, o sea, precisamente puedes conectar con un montón más de gente cuando haces alguna cosa especial o, bueno, cuando crees en ti, aunque sea que te digan que eso es, que raro lo que haces o que no conozco a nadie que haga eso. Pues si no conoces a nadie, mejor, o sea, sé el primer creativo que se dedica a eso, pero creo que con cualquier cosa a la que le pongas pasión también va a dar sus frutos. No sé. Mar, muchísimas gracias por Gracias. compartirnos tu experiencia y por saber que aunque sea de un pueblo pequeñito puedes llegar muy lejos. Muchas gracias a vosotras, están súper a gusto. Igualmente. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima edición de Jóvenes de Palique. Adiós.